ustedes se estén dando la oportunidad de estar aquí aprendiendo. No sé si el doctor me escuchó hace rato que yo estaba hablando del primer ejercicio que dio el primer año. Y si yo lo agarré que no estoy casado, pues más lo deben agarrar ustedes que sí están casados, ¿no? El doctor tiene una particularidad que no va a decir cosas enredosas que los vayan a confundir y que se acaben yendo. Pues habló bonito, pero no entendimos y no sabemos cómo vamos a poner esto en la práctica. Ustedes ya lo han escuchado varios de ustedes y yo se los aseguro que el doctor siempre comparte cosas muy prácticas para llevar a la vida, ¿ok? Y recuerden que no hay magia, sino es aprender y practicar. Y dice el dicho que la práctica es la que hace al maestro, ¿verdad? Entonces ustedes se harán expertos, maestros de su matrimonio y su familia en la medida en que ustedes pongan en práctica los conocimientos que él va a venir a compartir. Y eso digo porque ellos me lo han dicho, ¿verdad? Esto no se limita solamente a la conferencia. Cuando hay problemas que son difíciles, que no se solucionan con una conferencia, ellos se encargan de dar acompañamiento, ¿ok? Y el acompañamiento tiene una particularidad, la terapia psicológica, la terapia familiar es que tiene que costar, porque si no cuesta la gente, nada valora, ¿sí? Entonces, todo esto, claro, tiene un costo. ¿Por qué? Porque es también parte de la terapia. Es terapéutico tener en cuenta que estoy invirtiendo y no hay inversión más importante en la vida que invertirle al aprendizaje, a la ayuda de la familia. De verdad que es la más mejor de las inversiones. Entonces, con mucha alegría le damos la bienvenida al doctor Jan Izaguirre. Dios lo bendiga. Yo estoy contentísimo de estar aquí y de compartir lo que ha dicho él, que son conocimientos prácticos, pero que ayudan a tener una vida mejor. Mi esposa está también aquí. Ella no habla español, entiende un poco, pero no lo habla. Y el domingo próximo daremos una charla en inglés, ella y yo. Así que si ustedes tienen hijos que prefieren inglés o conocidos, les dicen que el domingo próximo mi esposa y yo estaremos aquí. Y lo que nos gusta más es un enfoque positivo, más que decir a la gente, no hagas esto porque vas a acabar enfermo, o esto es un error, o tú te estás equivocando. A mi esposa y a mí no nos gusta estar corrigiendo a la gente que está haciendo cosas negativas. Nosotros sabemos que la verdadera solución es practicar lo que es positivo. Ahí es donde uno crece y se desarrolla. Evitar el negativo lo que hace es producir más ansiedad y sentimiento de culpa, porque uno acaba que no lo consigue evitar. Pero cuando uno practica las cosas positivas que yo voy a decir, el negativo disminuye. Entonces, el tema esta vez es la unidad, pero es cómo estar más unidos. Muchas familias tienen una unidad, pero es una unidad que tiene altos y bajos. Y una unidad que a veces desaparece, porque basta un acto de egoísmo, un acto de falta de amor para que la unidad se rompa. Se puede volver a restablecer, pero es un ejercicio que hay que ponerle ganas. Entonces, la primera pregunta para mí, y si se la voy a hacer a ustedes, ¿ustedes creen que la unidad es posible realmente? ¿Sí o no? Sí. Y la criatura que dijo que no entiende nada todavía. Es posible, pero al mismo tiempo es difícil. ¿Están de acuerdo? Porque estamos continuamente asaltados con problemas. Si no es el estrés, es el cansancio. Si no es el cansancio, es problemas de entendimiento, de personalidad, de falta de comunicación, cantidad de razones por las cuales la unidad es frágil y se puede romper. Pero yo soy muy optimista y llevo más de 30 años viendo parejas en mi consultorio, mi esposa también. Soy muy optimista de que la unidad es algo que la gente puede desarrollar, pero requiere dos ingredientes, sobre todo. Uno, el don de Dios.
La unidad es un regalo de Dios. Entonces uno podría decir, bueno, y si es un regalo de Dios, ¿por qué yo no tengo más unidad en mi casa? Es un poquito como si yo te digo a ti, ¿tú vas a misa los domingos? Sí. Y tú ves que la gente recibe la Eucaristía y dice sí. Entonces, en teoría, la Eucaristía es un don perfecto de Dios. Todos deberíamos salir santos, porque hemos sido transformados por la presencia de Dios. Y dice, ¿cómo es que después de haber estado en misa, a lo mejor seguimos con los problemas, o unas personas se acercan más a Dios, otras no? ¿Dónde estuvo el problema? El problema no fue la semilla, el problema fue el terreno. Si el terreno no está preparado, aunque la semilla sea perfecta, no da fruto. Entonces, yo digo esto porque la unidad es un don perfecto de Dios, pero nosotros somos el terreno y ha de estar preparado. Entonces, lo primero, saber que es un don de Dios, a mí me alegra muchísimo, porque fue la respuesta más importante que yo recibí cuando yo era adolescente. Yo acabé mi high school y no sabía qué hacer con mi vida. La verdad es que no tenía ni idea. Estaba como confundido, abrumado y no sabía si quería ser esto o lo otro, si el fin de la vida era crear una familia, o el fin de la vida era tener éxito, o el fin de la vida era ser rico, poseer ciertas cosas. Todo eso estaba en mi cabeza y estaba confundido, estaba en búsqueda del por qué. ¿Para qué existo? ¿Cuál es el fin? Es una pregunta existencial bastante seria. De hecho, era un periodo para mí oscuro en mi vida. Y recuerdo que me invitaron a una conferencia y las personas que estaban ahí, lo primero que yo noté es que eran gentes que sonreían, que estaban felices. Después era un congreso en el cual se hablaba de cómo vivir el Evangelio y en modo especial cómo vivir la unidad. Y dijeron algo que fue la luz que yo necesitaba en aquella época. Dijeron que antes de morir Jesús le pidió al Padre, Padre, yo quiero que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús había dicho, cualquier cosa que le pedéis al Padre en mi nombre, yo os la voy a conceder. Eso pidió Él. Lo pidió Él directamente a su Padre. Y era el momento final de su vida. Él sabía que en pocas horas iba a morir. Y Él le dijo, yo quiero que sean uno, que tengan la unidad que tú y yo tenemos. La unidad entre Jesús y el Padre es la unidad perfecta. Es el no más. Es lo que hace que es estar con Dios cuando muramos, es estar en el paraíso, porque es una experiencia de amor mutuo en la Trinidad. Y yo dije, ¿cómo es posible que Jesús, que podía haber pedido tantas cosas al Padre, dame fuerza, dame perseverancia, lo que sea, Él dice, quiero que les des la unidad que tú y yo tenemos? Y después, ¿qué hizo? Después murió en la cruz. Él pagó el precio de la unidad, porque Él nos redimió, nos hizo ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios podíamos participar en la vida íntima de Dios. Y para mí eso era algo maravilloso. Yo dije, wow, somos todos hijos del mismo Padre y el fin de la vida es vivir de una forma que sea digna de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Yo quiero vivir con esa dignidad. De hecho, cuando la gente me preguntaba, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Yo realmente no tenía una respuesta, pero yo sabía lo que yo quería ser. Yo quiero ser un digno hijo de Dios, vivir como Dios quiere que yo viva. Y la respuesta era, pues vive para construir la unidad. De hecho, esto es curioso. Jesús en la última cena no nos pidió que tuviésemos unidad. Él dijo, yo quiero que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo que Él nos ha pedido es el amor mutuo. La unidad se la pidió al Padre, no a nosotros. Entonces aquí viene la síntesis. Dios quiere darnos la unidad. La unidad es posible porque es algo que es parte del plan de Dios. Pero requiere que
preparemos el terreno. Preparar el terreno para que esa semilla dé fruto quiere decir practicar el amor mutuo. Si no practicamos el amor mutuo, Dios no está presente en nuestro hogar y Él es el que da la garantía de unidad, Él es el que nos une. Entonces aquí viene el tema. ¿Qué podemos hacer para llegar a tener una vida de amor mutuo? Y esto va a ser un programa humano divino. El amor mutuo, somos seres humanos, no somos angelitos. Entonces requiere nuestras habilidades. Y yo voy a explicar cuáles. Y después requiere la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no es posible la unidad. Pero sin el amor mutuo tampoco. Entonces ese es el acuerdo que Dios tiene con nosotros. Y a mí me llama la atención que cuando yo trabajaba con niños hace muchos años y adolescentes, por curiosidad, yo cuando conocía a la familia de ellos, de estas criaturas, muchos de ellos eran católicos. Y yo les decía, de todas las cosas que tus padres o tus abuelos o la persona que los cuidase, de todas las cosas que ellos han querido enseñarte, según tú, ¿cuál es la más importante? Y nunca, en muchos años, nunca nadie me dijo que nos amemos los unos a los otros. Nunca. Que me lave los dientes, que no me pelee con mis hermanos, que haga la tarea, que no me meta con pandillas. Cosas buenas, está bien, pero lo más importante de la vida, el porqué de la vida, yo estoy aquí para vivir el amor mutuo. Eso no había entrado en ninguno de ellos. Y yo pienso que como lo hemos oído muchas veces, el amor mutuo, casi como que no hace impacto. O uno piensa, bueno, sí, quizás ciertos días va a haber amor mutuo, pero no va a ser lo normal. Entonces yo quiero que veáis que esto va a ser, con lo que yo voy a decir, va a ser una oportunidad de que la vida del amor mutuo crezca en nuestro hogar para que se convierta en lo más normal, no en la excepción, sino en lo normal. Pero ha de haber una fase de crecimiento y os voy a decir cuál es. Entonces, resumiendo, la unidad es un don de Dios. Dios nos creó para tener unidad. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿para qué vives? ¿Qué es lo que te motiva? Cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo más importante? Poquísimas veces. Yo no creo que nadie fuera de círculos católicos, quiero decir, en la iglesia o en un ministerio, en general, con la gente que yo me veo y trabajo, nadie me dice, yo he nacido para tener unidad. No piensan así. Ok, entonces vamos a ver que el fin de la vida es ser experto en la unidad. El Jesús le pidió al Padre la unidad, Él pagó en persona. Yo voy a dar la vida para que seáis capaces de amar como yo amo. De hecho, el mandamiento nuevo dice eso. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese es el secreto del amor mutuo. Bueno, si Él no hubiera dado la vida, no entendíamos. Porque uno podría decir, yo no hago milagros, yo no multiplico el pan, yo no resucito muertos. Pero lo que Jesús nos pide es que estemos dispuestos a dar la vida como Él, por amor. Y eso lo podemos hacer con la gracia de Dios. Y este don de Dios requiere un enfoque diferente. Muchas veces estamos absorbidos en nuestros problemas, es la verdad, o en nuestros ideales, en nuestros planes, en nuestros sueños. Pocas veces construir relaciones de unidad no es una prioridad. Es algo que uno festeja cuando es un aniversario, un cumpleaños, un holiday, pero en general estamos absorbidos con la vida personal. Entonces tenemos que salir de ese aislamiento que tenemos. ¿Y cómo se hace esto? Entonces yo voy a hablar de 3 dinámicas. Son las dinámicas de la vida de unidad. La primera dinámica es practicar, acoger a las personas con aceptación misericordiosa. Lo voy a explicar en unos momentos. Ahora doy el título. El primer movimiento para construir unidad es acoger al otro. No es decir al otro lo que tiene que hacer, es acogerlo, aceptarlo. El segundo movimiento es responder.
Cuando tú acoges a una persona, después tienes que dar a esa persona lo que esa persona necesita o quiere, y eso es la respuesta. Este movimiento de acogida y de respuesta en psicología se llama empatía. La empatía es tener sensibilidad hacia las necesidades de otra persona y la capacidad de responder a esa necesidad, darle a esa persona lo que necesite. Cuando hacemos eso, se construye una relación de amor. No es mutuo hasta que el otro haga lo mismo contigo, pero podemos empezar el movimiento del amor haciendo lo que depende de mí. Depende de mí si yo te acojo con interés, o si yo te ignoro, o si yo hago mi vida paralela con la tuya. Mi decisión de darte lugar en mi vida es mía, no es tuya. Lo que yo te respondo, ¿cómo voy a responder? Eso es mi decisión. Entonces, la empatía es poner en acto hacer tu parte. Después entra el tercer movimiento, que es la reciprocidad. Si yo te amo a ti de una forma que a ti te convence, que te transforma, que te inspire, es muy probable que tú quieras corresponder. Hay poca gente que cuando tú les tratas bien, ellos te van a tratar mal. Esa no es la norma. El 75% de las personas que tú ames de forma genuina te van a querer corresponder. La reciprocidad empieza porque alguien decidió tener empatía. Entonces, este movimiento es como al principio uno toma la iniciativa de practicar el amor hacia el otro, pero después yo sé que mi deseo es que el otro también corresponda, porque el amor mutuo es lo que Dios quiere. Es como en una familia que uno quiere que los hijos se aprecien, se amen entre ellos. No que, bueno, mientras tú tengas una buena relación conmigo está bien, no te preocupes de tu hermano, de tu hermana o de quien sea. No. A Dios le interesa que sus hijos se traten como hermanos, que se amen entre ellos. Entonces, la primera fase que yo he hablado de empatía es algo muy bonito, es lo que yo llamo el amor del buen samaritano. El buen samaritano vio a alguien que había sido robado y estaba herido y que necesitaba ayuda, y él recibió. Era un desconocido, de hecho era de otra religión, de otra cultura, y fue y lo ayudó. Y Jesús nos pide que hagamos eso, que practiquemos el amor al prójimo. Pero después, en la última cena dice, pero el amor que a mí me interesa más es el amor mutuo. El altruismo, que es lo del buen samaritano, es poner en acción el amor en una persona. Pero la reciprocidad requiere la colaboración de las dos personas. De hecho, la gente que viene a terapia matrimonial muchas veces es gente buena que se ha esforzado de amar a su pareja, pero no ha habido correspondencia o ha habido fallos de la pareja, infidelidades, todo tipo de crisis. Y entonces muchas veces no llegaron al amor mutuo. Empezaron bien, pero después hubo esa crisis y se acabó la historia. Entonces es muy importante entender que ser buen samaritano es muy bueno, pero no es suficiente para Jesús. La meta de Jesús, que fue su mandamiento, es el amor mutuo. Bien, entonces vamos a empezar el proceso. ¿Qué requiere el acoger a los demás? Yo voy a decir tres cosas sobre todo, sobre este aspecto. Porque acoger a los demás no quiere decir ser una persona extrovertida. Yo me llevo bien con todo el mundo. No, acoger a los demás es un momento de receptividad, que yo decido, ahora no voy a pensar en mí, voy a pensar en esa persona. Mi enfoque va a ser la otra persona, no yo. Después habrá tiempo para hablar de ti y todo esto, pero al principio, el comienzo de acoger a una persona es crear espacio dentro de ti para esa persona. Es una experiencia de hospitalidad. Si tú tienes a alguien que te va a venir a visitar, tú limpias tu casa de cosas que no son importantes, clutter, le dicen en inglés. Tú, si van a pasar la noche en tu casa, pues les preparas un cuarto para ellos, a lo mejor
hay que hacer el vacío en ese cuarto, hay que quitar a quien dormía ahí antes. Es poner espacio, decir, no, en mi casa hay lugar, puedes estar, puedes pasar la noche. Pero quiere decir que tienes que hacer espacio para esa persona, porque normalmente ese lugar estaría ocupado o harías otras cosas. Entonces, el primer paso en la acogida es vaciarnos de nosotros mismos. Este punto es muy importante. Si yo no me vacío, no estoy en una fase de receptividad. A lo mejor estoy en una fase de entretenimiento, te quiero entretener, o te quiero impresionar con una buena comida, o qué sé yo. Pero si yo quiero simplemente ser hospitalario contigo, lo que tengo que hacer es vaciarme de mí y después interesarme por ti. ¿Y qué quiere decir interesarse? No gossip, no sé cómo se dice en español gossip, pero no cuéntame esto, cuéntame lo otro, no. Interesarse quiere decir, me intereso, ¿qué es lo que a ti en este momento, qué es lo que tú en este momento necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y muchas veces cuando tú te interesas por una persona y dices, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no nos vemos, cuéntame. Cuando la persona te empieza a hablar, es muy probable que te va a contar ciertos problemas que tiene, ciertos desafíos. Si te tiene confianza, te lo va a decir. Pues mira, ahora estoy batallando con esto, con mi hijo, con mi hija, con la suegra, o lo que sea. La gente, cuando tú escuchas a alguien, la gente te va a hablar de lo que necesita. O te va a compartir alegrías. No es lo más común, pero sucede. Que la gente te diga, oh, qué bien que me pregunta, porque estoy pasando un momento maravilloso. Y cuenta por qué. Entonces, interesarse quiere decirse, porque San Pablo habla cuando dice, gozar con los que gozan, sufrir con los que sufren, tener un momento de solidaridad con esa persona. Para mí es una invitación para vivir lo que el otro está viviendo. Tenemos esa capacidad, no la practicamos, pero tenemos esa capacidad. Basta que escuches con interés. Yo muchas veces me he quedado sorprendido que una persona me está compartiendo algo importante y a lo mejor me saltan las lágrimas que yo no tenía planeado, pero me sentí tocado por el sufrimiento de esta persona. O me viene una sonrisa maravillosa porque estoy felicísimo de lo que esta persona está viviendo. Quiero decir, si tú te interesas y te identificas con la persona, no que te interesas para ver el chisme, no para eso. Me intereso por ti. Cuéntame cómo vives, cómo estás. Y la gente sabe si estás escuchando con interés o si simplemente tienes curiosidad para después contar a otra gente lo que está pasando. Entonces, interésate, que el otro sienta tu interés genuino. A mí me gusta sobre todo preguntar cosas sobre qué necesitas o cómo te puedo ayudar o qué te gustaría que hagamos para pasar un buen rato. Preguntas personales. Y después viene el tercer movimiento en la acogida, que es practicar la aceptación misericordiosa. En inglés le dicen compassionate acceptance. Porque yo puedo escuchar, de hecho, a mí me entrenaron como psicólogo a escuchar para analizar, para identificar el problema, para hacer una diagnosis. Cuando yo salgo me quito el sombrero de psicólogo, por decir así, cuando estoy con una persona y estoy interesado por esa persona, yo no estoy analizando, yo no estoy juzgando a esa persona. El antídoto para no juzgar a una persona cuando esa persona te comparte algo íntimo, personal, es que tú practiques la aceptación misericordiosa. Por definición, si yo te acepto con misericordia, quiere decir que acepto tus límites, acepto que estés pasando un mal momento, acepto que hayas fallado, acepto que estés en un momento de inseguridad o de oscuridad. En vez de decir, bueno, yo acepto lo que me cae bien, lo que no me cae bien, que ojalá deje de hablar de eso. No,
Aceptar al otro tal y como es en ese momento. Mañana vamos a ser todos diferentes de como somos hoy. Va a haber cambios. Pero cuando yo estoy con vosotros me interesa cómo estáis vosotros hoy. Sé que cada uno tiene una historia, tiene una vida, pero en el encuentro es cómo estás ahora, en ese momento. Y es muy importante que la otra persona se sienta aceptada. En el momento que tú haces un comentario, pues ¿sabes qué? A mí no me parece correcto lo que tú acabas de decir. Si yo digo eso, se acabó. Se acabó la aceptación. Lo que yo he hecho es juzgar, condenar y a veces rechazar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona no se va a confiar de mí. Si es tu pareja, es un problema serio. Cuando el otro o la otra te cuenta algo personal, íntimo, y tú juzgas, condenas, corriges, la otra persona ya no se siente libre de poderte decir ciertas cosas. Y de repente la comunicación se vuelve superficial o no existente en muchos casos, porque no hay lo que en inglés llaman emotional safety. La persona no se siente segura contigo emocionalmente. Me marcha en cara lo que hice, me va a recordar que si estoy pasando un mal rato es culpa mía, me va a comparar con otras personas. Cuando hacemos eso, la acogida se interrumpió. Entonces la acogida al principio es no pensar en mí, pensar en ti. El primer paso es poner el enfoque fuera de mí, en ti. El segundo paso es interesarme. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y el tercer paso es aceptar lo que me cuentes. ¿Y qué pasa si hay algo que yo quisiera decir que me parece que esa persona podría mejorar? En otro momento yo hablaré de eso, no en ese momento. Y hablaré después de aceptar, porque a veces nosotros queremos corregir cuando no queremos aceptar a esta persona. Esta persona no tenía que haberme dicho eso nunca. Esa persona me ofendió y ya por el resto de la semana o el resto del mes o a veces años no debía tener confianza. Eso no es aceptar. Si yo siento que mi mujer me acepta, lo cual es cierto, con mis límites, con mis errores, con mis fallos, pero no dice que bien que has fallado, no. Va a aceptar que tuve un fallo y lo que va a hacer es darme ánimos para mejorar, para que el día siguiente sea mejor. Entonces, muchas veces nos hemos convertido en críticos unos de otros y no nos cuesta nada decir, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que tú deberías cambiar? ¿Sabes lo que deberías corregir? Es esto. No nos cuesta nada dar consejos. Pero la gente no se sintió aceptada. Cuando tú aceptas con misericordia, algo cambia en ti y en el otro. Según vosotros, ¿Dios os ama tal y como sois? ¿Sí o no? ¿Estáis seguros? ¿No hay condiciones? Ok. ¿Pensáis que nosotros deberíamos ser igual que Dios? Deberíamos. ¿Pensáis que es posible? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es posible? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos el don de Dios de poder amar como Dios ama. Lo que pasa es que no lo practicamos o nos falta fe. Es que yo, con mis vidas, con el pasado que yo tengo, Dios no puede hacer nada conmigo. No es verdad. Si tú has desaparecido, que te dije, el primer paso es hacer el vacío. No se trata de si eres muy santo o no eres muy santo. Se trata de que te pongas en condiciones de acoger al otro y de aceptarlo. No tienes que hacer otro trabajo, es aceptar al otro tal y como es en ese momento. Okay. Este es el movimiento de la acogida. Yo os he dicho que el vaciarse es algo muy difícil, de hecho es lo más difícil. Y os voy a decir ahora qué quiere decir vaciarse, porque es más difícil de lo que parece. Vaciarnos por amor quiere decir que tenemos que liberar la mente de todo lo que en ese momento no tiene nada que ver con esa persona que tenemos delante. Me estáis escuchando a mí,
y me estáis escuchando con mucho interés porque lo veo y os agradezco. Pero podéis estar pensando en una persona con la cual tenéis problemas, o algo que alguien que os espera en la casa, o algo que pasó esta mañana. Y todavía me seguís el hilo de lo que estoy hablando, pero nuestra mente, por desgracia, se va por todas partes. La tendencia más común es que la mente esté ocupada con preocupaciones, es lo más común. En otras palabras, estamos anticipando el futuro. El futuro puede ser esta noche, o mañana, o la semana que viene, o que cuánto tiempo me queda para vivir. La gente está continuamente queriendo saber, ¿y después qué? ¿Qué va a pasar? Y casi siempre, si hay ansiedad, que es lo más común, no sé si lo sabéis esto, pero la diagnosis número 1 en Estados Unidos es ansiedad. 44 millones de personas se diagnostican todos los años con ansiedad. Ansiedad que requiere ayuda profesional. O sea que es algo muy serio. Estamos continuamente preocupados, con miedo, con muchas cosas. Miedo a caer enfermos, miedo a perder el trabajo, miedo a que los hijos hagan quién sabe qué. Estamos absorbidos, nuestra mente, con nuestros miedos. Entonces, el primer paso para vaciarse es liberarse del miedo, de las preocupaciones. ¿Y cómo hago para liberarme de una preocupación? El paso que yo sugiero es este. Pregúntele a Dios, oye Dios, estoy muy preocupado por esta persona, o por mi salud, o por mi trabajo, por lo que sea. Y le preguntas a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con respecto a ese problema? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Estás preocupado por la salud? A lo mejor tu responsabilidad es comer mejor, a lo mejor tu responsabilidad es dormir más, a lo mejor tu responsabilidad es manejar mejor el estrés, a lo mejor tu responsabilidad es hacer más ejercicio. Todo eso depende de ti, no de Dios, depende de ti. Entonces, lo primero es pedir a Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar la salud, por ejemplo? Segunda pregunta, a pesar de que yo coma bien y haga ejercicio y duerma 8 horas, ¿es posible que a lo mejor un día yo tenga cáncer? O un día tenga yo un accidente en el carro, o como me pasó a mí, problemas con la espalda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo controlo si voy a estar sano siempre? No. Puede haber contaminación ambiental, puede haber un terremoto, puede haber todo tipo de problemas que yo no controlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me preocupo? No me preocupo. Lo que no depende de mí, hay que ponerlo en manos de Dios. Decirle a Dios, dime lo que yo tengo que hacer y después yo te voy a confiar a ti todas las preocupaciones de las cosas que yo no puedo hacer nada. Ojalá yo pudiese evitar los terremotos.